Buenas noches, amados hermanos. Otra vez, por la gracia de Dios, nos podemos reunir un miércoles más para seguir estudiando y meditando en la bendita palabra de Dios. Por lo cual les ruego que dispongan su corazón, amados hermanos, y que el Dios Todopoderoso sea hablando a su corazón. Antes de iniciar el estudio, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en el día de hoy. Oremos. Padre Santo y Señor Soberano, infinitas gracias te damos en esta hora de la noche por darnos el privilegio, Señor, de poder sentarnos a tus pies para escudriñar tu santa palabra y recibir de ti tu instrucción, tu consejo y tu sabiduría, para que nuestra vida crezca y se fortalezca en la fe. Damos gracias a ti, Señor, por tu bendita palabra, que nos ilumina el entendimiento y nos permite comprender quién eres tú, y nos permite entender el pecado que hay en nosotros, para venir a Cristo y ser limpios y justificados en Él. Gracias, Padre bendito, por lo que nos das cada día, por la familia, por los hijos, por el techo, por los alimentos, por el oxígeno, por todas las cosas que tú creaste para nuestro beneficio y para tu gloria, Padre amado. Por tal razón, recibe la gloria, la honra y el honor. Y también esta noche te pedimos que perdone nuestros pecados, Señor, porque cada día te ofendemos, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Ofendemos tu nombre, Señor. No somos perfectos, quebrantamos tu ley, y por eso te pedimos perdón, y te suplicamos, Señor, que cumplas en nosotros tu palabra, la cual dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a ti mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por tanto, Padre Santo, hoy confesamos nuestras faltas y te pedimos perdón, y te suplicamos, Señor, que nos laves y nos limpies de toda maldad, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por tu perdón, y gracias sobre todo porque en esta noche nos vas a hablar al corazón, y por eso te pedimos que por tu Santo Espíritu nos dispongas para recibir tu enseñanza. Y te pido que me des tus palabras y que guíes mis pensamientos para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a lo que está escrito y revelado en tu palabra. Te pido esto, Padre amado, no en mis méritos, sino en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recordemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo escribió esta carta, entre muchas cosas, para corregir una gran cantidad de problemas y de situaciones espirituales que existían en esta iglesia. Entre ellos estaban los problemas de desunión, y Pablo escribe para tratar de quitar y de corregir estos problemas. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, él escribió: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nos podemos dar cuenta en este pasaje que Pablo escribe para que en la iglesia de los Corintios haya unidad. Ese era uno de los graves problemas que existía en esta iglesia, tal como existe hoy también en las iglesias que están sobre la faz de la tierra y que llevan el nombre de Cristo y lo proclaman. También Pablo escribió esta carta para corregir los problemas de partidismos, porque unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. En otras palabras, esta iglesia estaba siguiendo hombres
no poniendo la mirada en Cristo, sino en los hombres. También Pablo escribió esta carta para corregir problemas de orgullo. Por eso Pablo les habló diciéndoles en 1 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, lo siguiente: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Como podemos darnos cuenta en este pasaje, vemos que los hermanos de la iglesia de los Corintios se creían mejor que Pablo y mejor que Apolos, los líderes que les habían enseñado la palabra. Se creían súper espirituales y que lo habían recibido todo por sus propios méritos y beneficios. De tal manera pues que Pablo escribe esta carta para corregir ese gran problema del orgullo espiritual. También escribió esta carta para corregir los problemas de inmoralidad, porque Pablo detectó que allí un hijo se estaba acostando con la esposa de su padre. De tal manera pues que estaban tolerando este pecado en la iglesia, y Pablo escribió también, como lo vamos a ver en la medida que estudiemos la carta, para corregir este problema. También escribió esta carta para corregir los problemas legales. Los hermanos tenían pleitos legales, tal vez de herencias o de algo otras cosas, de negocios, y en lugar de solucionarlos entre ellos mismos, los llevaban a las cortes. Y esto no está bien, porque como cristianos debemos arreglar las cosas y los pleitos entre nosotros sin necesidad de llevarlas a un juez. Así es que Pablo escribe para corregir este problema que había en la iglesia. También escribió esta carta para corregir los problemas del matrimonio. Habían muchos divorcios, muchos conflictos entre matrimonios en esta iglesia. En ninguna parte de la Escritura se trata tan ampliamente el tema de los matrimonios y la manera de afrontar los problemas que presenta el matrimonio como en esta carta. Así es que esta carta también procura arreglar o discernir los problemas matrimoniales para que la iglesia corrija esto y ande a la luz de la verdad de Cristo. También Pablo escribió esta carta para corregir los problemas de conciencia y de cultura religiosa, porque algunos decían que no era lícito comer carne o no comerla, así es que alegaban que esta carne era sacrificada a los ídolos y que esta no, y entonces habían problemas de conciencia y problemas culturales, y Pablo escribió también para corregir ese problema que había entre ellos. También escribió esta carta para corregir problemas doctrinales. Parece ser que los hermanos de la iglesia de los Corintios estaban comenzando a dudar de la resurrección de Cristo. Ellos no habían visto claramente lo que significaba la resurrección de Cristo. Y Pablo escribió esta carta para corregir ese problema que estaba infiltrándose ya en los hermanos de la iglesia de los Corintios, que era que empezaban a dudar de la resurrección de Cristo. Como nos podemos dar cuenta, amados hermanos, esta carta de los Corintios nos va a revelar muchos problemas que tenía la iglesia. Y el propósito de la carta es corregir todos esos problemas. Desde luego también, hermanos, podemos entender que no era la iglesia de los Corintios la única que tenía estos problemas, sino que el Espíritu Santo, que lo sabe todo, que lo entiende todo, entendía que a través de los siglos y a través de los tiempos, la iglesia posterior a la iglesia de los Corintios iría también a tener los mismos problemas. Por tal motivo, esta carta es muy actual y sirve y es aplicable a la iglesia de los días de nuestros tiempos, porque los mismos problemas que se presentaron en la iglesia de los Corintios también se presentan en la iglesia actual, en la que los tiempos que nos tocó vivir, amados hermanos. Así es que quería hacerles este pequeño recorderis para que entendiéramos
el propósito de la carta, que ya lo habíamos visto en otra ocasión antes de que estuviéramos en pandemia. La predicación en el día de hoy lleva como título Cuidado con el orgullo. Y vamos a considerar este tema en el lugar donde nos corresponde estudiar hoy, en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 8 hasta el 13, para que tengamos una comprensión de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 8 hasta el 13. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a considerar el versículo 13, teniendo en cuenta los ejemplos de los versículos restantes que acabamos de leer en el pasaje. En esta sección que hemos leído y que estamos estudiando, el apóstol Pablo sigue reprendiendo y corrigiendo a los creyentes de la iglesia de los Corintios por seguir hombres, por formar partidismos y enorgullecerse en el conocimiento espiritual. Estos hermanos se estaban creyendo más súper espirituales que los demás. Se estaban enalteciendo a tal punto que estaban creyéndose superiores a Pablo y a los colaboradores que les habían predicado la palabra de Dios. Se estaban enalteciendo a tal punto que se creían superiores a sus mismos maestros. Estos hermanos no estaban considerando la autoridad apostólica del apóstol Pablo, no estaban considerando sus sufrimientos que él había tenido que pasar como padre espiritual para comunicarles el Evangelio y engendrarlos en Cristo. En otras palabras, estos hermanos se habían enaltecido espiritualmente y no estaban siendo humildes. Por eso, en el estudio pasado, Pablo recordó a través de 3 preguntas retóricas que todo lo que tenían y lo que hacían en sus vidas y lo que los hacía diferente a los demás era porque Dios se lo había permitido, porque Dios se lo había dado. Por tanto, no podían vanagloriarse en ellos mismos, sino tenían que darle la gloria a Dios. El hombre, por lo general, hermanos, siempre ha querido enaltecerse a sí mismo sin darle la gloria a Dios y sin reconocer que de Él es que provienen todas las cosas. Recordemos las 3 preguntas retóricas que Pablo les mencionó en el pasaje que vimos el miércoles pasado. En 1 Corintios 4:7 Pablo les dice lo siguiente: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 3 preguntas que los hacen entrar en razón para que no se enaltezcan ni se enorgullezcan en las cosas que tienen y se hagan vanagloriosos, exaltándose en ellos mismos. Ellos debían reconocer
que todas las cosas que tenían y los dones que ellos tenían, Dios se los había dado. Entonces, amados hermanos, vamos hoy a retomar el estudio iniciando en el verso 8. Les invito a que pongan sus ojos en el verso 8 de Primera de Corintios. Dice así la palabra de Dios: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Amén. Aquí Pablo, en este pasaje, utiliza el recurso literario de la ironía para hacer entender a estos hermanos el pecado de su orgullo espiritual. Antes de explicar el pasaje, quiero recordarles o mencionar qué es la ironía. La ironía es un recurso retórico y literario que emite un mensaje que quiere decir todo lo contrario a lo que está emitiendo el mensaje. Y la particularidad de la ironía es que al emitir ese mensaje que quiere decir todo lo contrario a lo que está diciendo, lo hace en un tono burlesco, en un tono en que la persona se siente como con una sátira, y entonces es para hacerle entender y reflexionar que lo que está haciendo y lo que está diciendo es incorrecto. Así es que, vuelvo y les repito, amados hermanos, ¿qué es la ironía? La ironía es un recurso retórico y literario que emite un mensaje que quiere decir con cierto tono burlesco todo lo contrario a lo que se está diciendo, para que la persona reciba el mensaje y entienda su error. Al observar lo que les dice Pablo, podemos afirmar que muchos de los hermanos de la iglesia de los Corintios se estaban enorgulleciendo y creyéndose más espirituales que el mismo apóstol Pablo. Por eso Pablo les habla de manera irónica, para que ellos pudieran entender el gran problema del orgullo espiritual que estaban viviendo. Noten cómo inicia el pasaje. Ya estáis saciados, dice Pablo. Con esta expresión hace notar que los corintios creían que ya habían satisfecho sus demandas espirituales y sus demandas materiales, creyendo que ya no tienen necesidad o no tenían necesidad de nada ni de nadie, llevándolos al orgullo espiritual. Pero en realidad era todo lo contrario, porque como criaturas siempre necesitaremos de nuestro Creador y de sus enseñanzas emitidas a través de sus ministros. Siempre vamos a necesitar de alguien que nos enseñe. Sin embargo, estos hermanos ya se estaban considerando muy super espirituales y decían que ya lo sabían todo, que ya lo conocían todo, y entonces que no necesitaban de la ayuda de otros hermanos y que por ende ellos podían ya ser saciados en todo lo que conocían, lo cual era incorrecto. Y por eso Pablo les dice: ¿ya estáis saciados? Para decirles que en realidad no lo estaban, porque ningún cristiano durante toda la existencia en este mundo puede decir que ya llegó al pleno conocimiento de Dios. Ningún cristiano puede decir que no necesita ser enseñado cada día y que no necesita de la ayuda de Dios, porque siempre, constantemente necesitaremos de la instrucción y de la ayuda de nuestro Dios. Por eso miren lo que dice 1 Corintios 3:18 acerca del tema. 1 Corintios 3:18. Dice así la palabra de Dios: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Claramente la palabra de Dios nos instruye para que no nos enorgullezcamos espiritualmente. Dice Pablo: nadie se engaña a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no nos engañemos a nosotros mismos. Dice: si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo,
hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero los corintios estaban haciendo todo lo contrario, se creían muy super espirituales, se creían muy aventajados, más aventajados que el apóstol Pablo y que Apolos, los cuales los habían instruido. Y esto era pues un orgullo espiritual muy grave. Luego Pablo continúa diciendo, ya sois ricos, o ya estáis ricos. Si notan lo que dice el texto, verso 8, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, dice Pablo. La gran mayoría de los creyentes de Corintios tenían un buen nivel económico, no carecían de necesidades financieras. Esto los llevaba a ser autosuficientes, pero en realidad Pablo les está diciendo con esta expresión, ya estáis ricos, les está diciendo todo lo contrario, que no eran autosuficientes y que realmente no eran ricos, sino indigentes y miserables, y se estaban engañando a sí mismos, creyéndose en lo que no eran. Veamos unos ejemplos bíblicos acerca de esta verdad que nos instruye a todos nosotros para que no nos vanagloriemos. Porque uno de los problemas que trae el tener dinero, el tener un buen acomodamiento financiero, es que nos hace autosuficientes y orgullosos y comenzamos a desviarnos de la verdad de Dios y a poner la confianza en el dinero y no en Dios. Y esto era lo que estaba pasando con estos hermanos allá en la iglesia de los Corintios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, acerca de esta verdad. Apocalipsis 3, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Vemos claramente que el apóstol Juan escribe a la iglesia de la Odisea para corregirles del orgullo espiritual en el que habían caído. Dice, porque tú dices, yo soy rico. Lo mismo estaba pasando con los hermanos de la iglesia de los Corintios. Se creían muy ricos, muy autosuficientes. Yo soy rico y me he enriquecido. Además de que se creían ricos, creían que ellos mismos habían hecho la riqueza por su fuerza, por su poder, por su sabiduría. Pero esto no era así. Luego les dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y por tal motivo, creían que no tenían necesidad de nada. ¿Por qué? Porque estaban confiando en su dinero. El apóstol Juan les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras muy duras, palabras muy tremendas que el apóstol Juan emite para corregir el orgullo de la iglesia de la Odisea y que nos sirven como ejemplo para entender lo que estaba viviendo la iglesia de los Corintios, que se estaban enorgulleciendo porque estaban muy bien acomodados económicamente y tenían un conocimiento intelectual más elevado tal vez que otros. Y esto los estaba llevando a ese orgullo. Y el apóstol Juan aquí nos dice que todo aquel que dice yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, es porque realmente es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque las riquezas y el orgullo nos enceguecen a tal punto de llegarnos a hacer creer que no necesitamos de nada. Y el consejo que Dios nos da y que el apóstol Juan da y que menciona el Señor Jesucristo, porque fueron palabras del Señor Jesucristo las que encontramos aquí en Apocalipsis 3, 17 al 18, es el siguiente. Noten lo que dice el verso 18.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Entonces el apóstol les muestra aquí, por palabras del Señor Jesucristo, lo que deben hacer. ¿Qué es lo que debían hacer? Que compraran del Señor oro para que fuera refinado en fuego, es decir, para que fuera puro y no tuviera escoria. Y entonces con ese oro que compraban del Señor, el cual es el oro verdadero, entonces no tendrían necesidad, porque dice, para que seas rico. Si realmente nosotros queremos llegar a ser ricos espiritualmente y de verdad, tenemos que comprar el oro de la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la que nos hace valiosos, la que saca el pecado, la escoria que hay en nosotros, para que seamos limpios y puros delante de los ojos del Señor. Luego les dice, y vestiduras blancas para vestirte, lo que indica que nuestras propias justicias, que nuestras propias obras no pueden cubrir nuestra desnudez. Lo que cubre nuestra desnudez es el vestido de Cristo, la salvación que Cristo nos da. Y por eso de Cristo tenemos que adquirir su salvación para que nosotros podamos ser justos y rectos a los ojos de Dios. ¿Y qué otra cosa les dice? Y que compres gotas de colirio para que puedas ver. Así es que cuando nosotros no andamos según la palabra de Dios, sino que nos dejamos llevar por las influencias del mundo, nuestros ojos se enceguecen y necesitamos del colirio que aclara nuestra visión para poder ver correctamente la vida como debemos verla y no caer en las trampas del enemigo que nos hacen ver cosas que no son y que nos hacen desviar por el error, para que podamos ver el reino de Dios de manera correcta y justa y no nos dejemos llevar por los afanes ni las ambiciones de este mundo, sino que vivamos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Así es que todo aquel que se enorgullece, que se cree rico y que no tiene ninguna necesidad, realmente, como dice el texto, es un desventurado, es un miserable, un pobre y un ciego y un desnudo que necesita ser vestido con las vestiduras de Cristo, que necesita ser enriquecido con las riquezas de Cristo y que necesita el aliento y la verdad de la palabra de Dios para poder entender lo que es Dios y lo que Él realmente es a sus ojos. Entonces, la palabra de Dios nos hace humildes y nos permite entender nuestra necesidad de Dios. Y estos hermanos de la iglesia de los Corintios estaban pasando por esta situación espiritual tan tremenda de enorgullecerse y de menospreciar a sus propios maestros que les habían enseñado con esfuerzo y con sufrimientos la palabra de Dios. Miremos otro ejemplo, esta vez en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Notamos ahí que Moisés escribió esto por mandato de Dios al pueblo de Israel, porque ellos habían vivido por más de 40 años en el desierto, y durante ese tiempo Dios siempre los sustentó y les dio todas las cosas. Nada les faltó. Les dio maná, les dio agua, les dio vestido, etc. Pero ahora llegaban a la tierra prometida, y esta era una tierra muy fértil, muy próspera, con vegas, con árboles frutales, con ríos, con arroyuelos, una tierra muy fértil. Y entonces al llegar allá, iban a prosperar mucho,
iban a sembrar, se iban a enriquecer. Y entonces Dios les dice, cuídate, Israel, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando entres a la tierra y comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, entonces se enorgullezca tu corazón. ¿Qué les está recordando Dios a este pueblo? Que cuidado con el orgullo de su corazón, que cuidado con ese enorgullecimiento del corazón que produce el tener muchos bienes materiales. Entonces, cuídate, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, eso era lo que estaba pasando con los hermanos de la iglesia de los Corintios, que se estaban enorgulleciendo, se estaban olvidando de Dios, estaban poniendo su confianza en ellos mismos y estaban menospreciando a los siervos que con amor y que con esfuerzo les habían enseñado y predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo continúa diciendo, volviendo a nuestro texto base de estudio, en 1 Corintios 4, le sigue diciendo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, y luego les dice, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo les dice, sin nosotros reináis. Estos hermanos estaban siendo influenciados por los filósofos estoicos de los tiempos de Pablo, que se consideraban como reyes y se jactaban de su conocimiento y se creían autosuficientes. En lugar de verse a sí mismos como ciudadanos del reino de Dios, los cristianos de Corintio actuaban como si fueran reyes de dicho reino. Se las daban de reyes en vez de verse como súbditos, en vez de verse como servidores, porque no recordaban que en este mundo nosotros estamos es para servir y no para ser servidos. Si nosotros nos llamamos cristianos, debemos siempre tener en cuenta que en este mundo no estamos para ser servidos, sino para servir. Y a estos hermanos se les estaba olvidando eso. Entonces se creían como reyes, se creían muy importantes y estaban esperando que los demás les sirvieran. Y Pablo entonces corrige esta actitud de estos hermanos con esta ironía al decirles, sin nosotros reináis. Porque se estaban creyendo como reyes, como muy importantes, como personas que necesitaban que los demás les sirvieran y no que ellos sirvieran. Entonces Pablo les hace ver que no son reyes, que para ser grandes en el reino de los cielos tenemos que ser servidores y tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Y estos hermanos ni estaban sirviendo a Cristo, ni estaban siendo servidores en el reino de Dios. De tal manera pues que necesitaban la corrección del apóstol. A ellos se les olvidaba que fueron Pablo y Apolos los que les enseñaron la palabra de Dios, la palabra del reino de Dios, para llevarlos a Cristo, y que estos siervos habían pasado por muchas penurias, por muchas humillaciones y por muchas dificultades para enseñarles el Evangelio. Ahora estos hermanos se las daban de independientes, como si no necesitaran a estos siervos para seguir conociendo a Dios y seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y se estaban entonces engañando a sí mismos al pretender ser reyes autosuficientes. Porque ¿qué es un rey? Alguien que tiene súbditos, alguien que le encanta que le estén sirviendo. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el que quiere hacerse grande
tiene que ser el pequeño, tiene que ser como el que sirve. Y por eso vamos a mirar unos textos que nos hablan de esta verdad, amados hermanos. Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Nos muestra lo que realmente somos como cristianos. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí los discípulos del Señor le estaban pidiendo al Señor que cuando estuvieran en el reino se sentara el uno a la izquierda y el otro a su derecha. Y Cristo los reprendió y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Les habla de la manera en que el mundo actúa, de la manera en que el mundo ve el servicio. Y Cristo les dice en el verso 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego les dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Uno que quiere que le sirvan o que vive para que le sirvan? No, amados hermanos, un cristiano es alguien que vive para servir. Un cristiano es el que toma el ejemplo de su Señor y Salvador, que es Cristo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y estuvo entre nosotros, no para ser servido, sino para servir, a tal punto que dio su vida en rescate por nosotros. Así es que nosotros debemos entender esta verdad, hermanos, para que no nos enorgullezcamos, porque a veces los hermanos esperan es que los demás les sirvan y no están dispuestos a servir como Cristo, al cual nosotros profesamos y en el cual nosotros creemos. Y por eso esta carta fue escrita para eso, para corregir el orgullo, la altivez. Por eso la enseñanza en el día de hoy se llama cuidado con el orgullo, porque la tendencia nuestra es a ser orgullosos. Y una de las maneras de mostrar orgullo es queriendo que los demás nos sirvan y no servir nosotros a los demás. Porque hay un adagio muy popular: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es muy real. Nosotros tenemos que vivir para servir, porque ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles querían sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda, pero Cristo los reprende y les dice: entre vosotros no será como en el reino de los hombres, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y les dice: así como yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir para servir en este mundo. Ahora noten lo que dice Romanos, capítulo 12, verso 3 acerca de este tema. Romanos 12, verso 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo, en este versículo, es contundente en la manera de expresar esto del orgullo que está arraigado en el corazón de los hombres. Y por eso le escribe a los creyentes de Roma estas palabras: digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo. Pablo recibió del Señor la gracia de la salvación y la gracia de ser apóstol a los gentiles, a cada cual que está entre vosotros, es decir, a la iglesia, a quienes escribe, y también a nosotros, que
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es el problema de nosotros, los seres humanos? Que tenemos un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. ¿Y cuál es el consejo de la palabra de Dios? Que ninguno de nosotros, como creyentes en Cristo, tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. El concepto que debemos tener nosotros de nosotros mismos es el concepto que Cristo nos dice, que cada uno de nosotros debe mirar a los demás como superiores a él mismo. Porque, ¿cuál es la tendencia nuestra? A mirar a los otros o a las demás personas inferiores a nosotros, a tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos, a creernos mucho sin serlo. Y por eso, amados hermanos, tenemos que corregir este pensamiento, esta actitud de nosotros que aflora constantemente, porque somos muy orgullosos y nos creemos lo que no somos. Para poder vivir una vida cristiana, recta, justa, tenemos que empezar por ser humildes y por reconocer que no somos nada en sí mismos, que lo que somos, que lo que tenemos y los dones que hemos recibido, los hemos recibido de Dios y no emanaron de nosotros mismos. Por eso solo la gloria le pertenece a nuestro Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada cristiano que forma parte de la iglesia, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Piensen de sí con cordura, mírense sus pecados, examínense a sí mismos y entiendan que solo somos lo que somos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren lo que dice Romanos 12, versículo 16, acerca de este mismo tema. Romanos 12, verso 16. Dice así la palabra de Dios: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice Pablo nuevamente, unánimes entre vosotros. Para que pueda haber unidad entre nosotros, no debe haber orgullo. Si hay orgullo, no puede haber unidad. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber problemas. Luego dice, no altivos, es decir, no orgullosos, sino asociándoos con los humildes. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Humildad. Que depongamos el orgullo, que depongamos la altivez, la arrogancia. Y luego dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Una de las cosas que manifiestan que somos orgullosos en nuestra vida es que somos sabios en nuestra propia opinión. Siempre queremos que los demás hagan lo que nosotros queramos y no aceptamos un reproche, no aceptamos una corrección de otros, sino que siempre nos creemos sabios y no nos gusta que nos reprendan o nos corrijan. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Y entonces, amados hermanos, después de haber visto estos ejemplos bíblicos y después de haber entendido por qué Pablo en el verso 8 de 1 Corintios 4 le dice a los corintios, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, entonces podemos ahora ver el gran problema que esta iglesia tenía y que es el problema que la iglesia del Señor ha tenido con el correr de los siglos. El orgullo, la altivez y la arrogancia. Y eso tiene que ser corregido para que nosotros podamos ser la luz de Cristo en este mundo. Porque si predicamos a Cristo, si anunciamos el Evangelio y en nosotros hay orgullo, hay altivez, arrogancia espiritual, no estamos reflejando a aquel que predicamos, es decir, a Cristo nuestro Señor, el cual siendo Dios se hizo hombre, fue humilde, no fue arrogante, no fue orgulloso, sino que nos enseñó a servir, nos enseñó a vivir para la gloria de Dios y a deponer
nuestros intereses personales para que la gloria de Dios fuera exaltada. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para glorificar y honrar al Padre, llevando a cabo la obra de redención que el Padre le había dado que llevara a cabo. Por eso también nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que vivir de esa manera, procurando siempre honrar y glorificar a nuestro Dios en todas las cosas que hagamos. Y nosotros tenemos que luchar y pedir al Espíritu Santo que deponga nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia, porque somos muy altivos, somos muy orgullosos, somos muy rencorosos y no queremos que nada nos digan, sino que queremos hacer siempre nuestra voluntad y queremos siempre imponernos por sobre los demás, lo cual no es de Dios. Ahora noten, hermanos, lo que dice el verso 8 al final. Dice, ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Esto es una ironía, porque el apóstol Pablo les dice, ustedes ya son como reyes, y ojalá reinen, para que nosotros reinásemos también con ustedes. Es una ironía, porque les está diciendo realmente ustedes no son nada. Ustedes realmente no son reyes. Ustedes si quieren ser reyes, tienen que dejar de ser orgullosos y estar dispuestos a servir. El apóstol Pablo continúa diciendo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. Pablo narra en este pasaje todas las cosas y todas las dificultades que tuvieron que pasar para comunicarles el Evangelio a los hermanos de la iglesia de los Corintios y llevarlos a Cristo. Por lo tanto, estos hermanos tenían que entender que ser cristiano y reinar con Cristo implica una total negación a nosotros mismos por amor a Cristo, lo cual estos hermanos todavía en realidad no lo habían hecho. Todavía eran niños y les faltaba mucho recorrido. Por tanto, no debían enorgullecerse ni creerse lo que eran, menospreciando al apóstol Pablo y a sus colaboradores, porque se estaban creyendo más que ellos, a esos padres espirituales que les habían predicado el Evangelio. Así es que si ustedes miraron lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo menciona todo lo que tuvieron que pasar como apóstoles y como siervos del Señor. Y estos hermanos simplemente lo que habían hecho era recibir el Evangelio, creerlo, y entonces habían recibido la instrucción y se estaban creyendo muy grandes, muy sobrados, y Pablo tiene que mostrarles que para llegar a ser reyes, que para llegar a triunfar, que para llegar a ser grandes en el reino de los cielos, tienen que negarse a sí mismos como ellos se negaron y tuvieron que sufrir para llevarles el Evangelio y que ellos conocieran de Cristo. Y por eso no debían enorgullecerse. Así es que nosotros también debemos entender estas cosas. Muchas veces en las iglesias vemos hermanos que aprenden y que conocen la doctrina, pero ese conocimiento y el aprender la doctrina los lleva a engrandecerse, a enorgullecerse y a creerse más que los demás hermanos. Hay hermanos que tienen más dificultad para aprender ciertos conceptos teológicos y muchos hermanos que los conocen entonces los menosprecian
o son un tanto orgullosos por ser más conocedores de la verdad que los otros hermanos. Y esto no debe ser así, porque Cristo nos enseña claramente que el que quiera ser grande en el reino de Dios debe hacerse como el más pequeño. Así es que Pablo claramente en este pasaje, a través de la ironía, está tratando de corregir el problema del orgullo, hacerles entrar en razón a estos hermanos que de la manera que están actuando, que de la manera que están viviendo, que de la manera que están pensando, no es correcto, que el orgullo, que la altivez espiritual no conllevan a ningún lugar y que por tanto deshonran a Dios y están acarreando maldición para sus vidas. Noten lo que dice Mateo 16, verso 24, acerca de lo que realmente debemos ser como cristianos. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué implica ser discípulo de Cristo? No solamente conocer la doctrina, no solamente saber mucho acerca de los temas bíblicos. Eso es necesario saberlo, es necesario aprender la doctrina. Pero ¿qué implica, según este texto, ser un cristiano? Dice que implica negarse a sí mismo, es decir, negarse a sus propios deseos, negarse a sus propias pretensiones por hacer la voluntad de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué quiere Cristo de un verdadero seguidor suyo, de un discípulo? Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y siga. Que esté dispuesto a sufrir como Él sufrió por la causa del Padre Celestial. Ahora noten lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículos 3 al 4. Gálatas 6, 3 al 4. Dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí está un pasaje muy contundente y muy claro acerca del tema que venimos tratando. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, hay personas que se creen mucho sin serlo. ¿Qué pasa con esas personas que se creen mucho sin serlo? Se engañan a sí mismas. Y no hay peor tonto que aquel que se engaña a sí mismo. Así es que cada uno, dice ahí el apóstol, someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, no debemos compararnos con los demás. Yo sí obedezco y el otro no. Yo sí sé y el otro no. Entonces, cada uno someta a prueba su obra delante de Dios y gloríese en Dios y no en los demás. No se compare con los demás, porque esto no es bueno ni provechoso delante de Dios, ni beneficioso para nuestra vida espiritual. Y por último, en Gálatas 2, verso 20, el apóstol Pablo también dice lo siguiente acerca de lo que implica ser un verdadero cristiano. Gálatas 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos en este pasaje que el apóstol Pablo nos dice qué es ser cristiano realmente. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Estar crucificados con Cristo. Es decir, porque nos negamos a nosotros mismos y entonces crucificamos nuestras pasiones, nuestros deseos y todo lo que somos y queremos ser según la carne, lo crucificamos juntamente con Cristo. Y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué implica ser cristiano? Que Cristo vive en mí y que vivamos según los deseos y las doctrinas de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
es ser controlados por Cristo, es vivir siendo controlados por Cristo, por el Espíritu Santo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora hago en este cuerpo carnal que tengo, que Dios me ha dado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tengo que vivir las cosas en la fe del Hijo de Dios, hacer todo para la gloria de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué debo hacer esas cosas? Porque he entendido que Él me amó y se entregó por mí. Por tanto, entonces yo también debo amarle, seguirle y negarme a mí mismo para honrarlo a Él y glorificarlo a Él, amados hermanos. Así es que con este corto estudio, habiendo meditado en el versículo 8, podemos ver que Pablo corrige con una exhortación de la ironía a los hermanos de la iglesia de los Corintios para que entiendan el pecado de su orgullo, se aparten de él y no menosprecien a los siervos que les predicaron la palabra de Dios y que no se crean lo que no son. Así es que a nosotros también este mensaje es muy diciente en nuestro día, en nuestro tiempo, porque la tendencia nuestra es a ser orgullosos y a menospreciar a los demás, a creernos que somos muy super espirituales cuando en realidad no lo somos. Pidámosle a Dios que por su Espíritu Santo nos haga personas humildes y que no nos creamos nada de lo que no somos. Que nos dé la gracia de vivir para servir, que nos dé la gracia de vivir con humildad, reflejando la luz y la verdad de Cristo en nuestra vida cada día, para que vivamos en paz en el hogar, con la esposa, con el esposo, entre padres e hijos y como hermanos en Cristo, reflejando la luz de Cristo en nuestra vida, mostrando la humildad y el amor de Cristo en todo lo que hagamos. Si así vivimos, honramos a nuestro Padre Celestial. El ejemplo lo tenemos en Cristo y por eso siempre debemos tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí menospreció lo oprobio y sufrió todo lo que sufrió por amor al Padre y la misericordia y la gracia que nos fue dada en la salvación que Él nos otorgó. Démosle gracias a Él y bendigamos su santo nombre en este día, en esta noche, porque Él es el único que nos puede dar la gracia para ser humildes y vivir de acuerdo a su voluntad cada día. Oremos. Padre Santo, te doy gracias y bendigo tu nombre en esta hora de la noche, porque nos muestra, Señor, a través de tu palabra, que la tendencia nuestra es a enorgullecernos, a creernos que vivimos en un mundo en el cual queremos ser servidos en lugar de servir. Y esto no es así, Señor. Quita de nosotros ese pecado, Señor, de la arrogancia, de la altivez, del orgullo, y permítenos, Señor, vivir para servir y no esperar que nos sirvan. Tomando el ejemplo tuyo, Señor, que viniste a este mundo no para ser servido, sino para servir. Padre, gracias por confrontarnos con nuestro pecado y por ayudarnos, Señor, a apartarnos de él. Solo tú, Señor, puedes hacer de nosotros personas humildes, personas que vivan de acuerdo a tu voluntad, personas que aborrezcan el orgullo y la altivez, porque según tu palabra, en Proverbios 6 tú dices, Señor, que 6 cosas aborreces y aún 7 abomina tu alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Padre, quítanos, Señor, el orgullo y la altivez y permítenos, Padre, ser humildes y sencillos en una generación malvada, orgullosa y perversa, porque así podremos mostrar que realmente tú vives y reinas en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por confrontarnos y ayudarnos a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias, mi Señor, por lo que nos has permitido vivir durante la semana. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Y ahora colocamos nuestra familia y nuestras vidas delante de ti y te suplicamos, Dios, que nos des la gracia y la paciencia para seguir soportando en medio de esta pandemia con amor y con fe,
creyendo siempre que tú no nos desampararás, sino que estarás siempre a nuestro lado y saldremos victoriosos de la situación en la que estamos viviendo, Señor. De hecho, tú hasta el día de hoy nos has sostenido y no nos has desamparado, y sabemos que siempre estarás con nosotros y que pase lo que pase, Señor, tú estarás a nuestro lado, porque tu palabra dice que ni la vida ni la muerte nos separarán de tu amor, Señor. Por eso te alabo, te doy gracias y bendigo tu nombre, Señor, y coloco esta noche en tus manos y nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, hermanos, nuestra enseñanza. Que el Señor les bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.